Muy bien, vamos ahora a enfocarnos en Gálatas. Qué bueno que vinieron. Créanme que Dios, a través de esta carta, nos está ayudando mucho para estar preparados. Si nos tocan esos tiempos, estaremos muy bien apertrechados, porque todo lo que el apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo nos está entregando referente al aspecto doctrinal en esta carta. Voy a leer solo los versículos que ya hemos visto en Gálatas capítulo 2. Quería también, antes de leerlos, algo que he estado viendo, y varios de ustedes también lo han visto, y es que debemos tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios o la escuchemos, porque podemos estar cayendo en la indolencia sin darnos cuenta. Me explico. Pasamos ahí en Hechos 1 y vemos que el Señor Jesús asciende, y pasamos, el Señor Jesús ascendió, como en una sobradez ya como si fuera algo. Es más, cuando Él toma cuerpo y el Espíritu Santo se lo da en el vientre de María, como, sí, pues no, como tan normal, no. Ojo, cada vez que pasamos por la Escritura, la estamos escuchando, o estamos escuchando un mensaje, o estamos hablando entre nosotros de la palabra, debemos tener cuidado de volvernos indolentes con ella, pensando superfluamente que son hechos tan normales. Sí, claro, para Dios lo son, esa es su esfera, pero todos deberíamos deslumbrarnos ante cada una de las palabras que nos llega a través de este escrito, que es lo que acabamos de leer, por ejemplo, de Mateo 24. Eso es pura carne, en el sentido de alimento sólido, lo está diciendo el Señor Jesús. Vamos a ver que casi nada de lo que el Señor habló fue leche, todo fue alimento sólido. Entonces, para que lo tengan en cuenta en sus lecturas juiciosas. Bueno, en Gálatas capítulo 2 dice: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, no fue un antojo de él, Dios le dijo que fuera. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Otra versión dice, con todo y no ser judío. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, al hacerlos circuncidar, los llevaban nuevamente a tener que guardar la ley como camino de salvación. Ya vimos eso. Recordemos que básicamente, si vuelvo a la ley es dada para esclavos, mientras que el evangelio del reino es para hijos y hijas. Es diferente, ya lo voy a explicar más adelante. A estas personas ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, acerca del apóstol Juan, lo vamos a dejar para interesarnos más en él cuando estemos abriendo el evangelio y sus cartas. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hasta ahí íbamos. Esto que dice a continuación Pablo nos muestra la
generosidad que la autoridad que Dios le había encomendado, a pesar de estar hablando de cosas doctrinales como lo estamos viendo, jamás se dejó de ocupar del día a día de las personas a las cuales estaban ministrando. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Resulta que ya usted y yo vimos en 1 de Corintios capítulo 8, 9 y en 2 de Corintios capítulo 8 y 9 acerca de una ofrenda que el apóstol Pablo estaba recogiendo para enviársela a la iglesia de Jerusalén que estaba en pobreza. ¿Recuerdan eso? Muy bien, si no, le hace muy bien ir a esos mensajes que ya están subidos. Cuando Pablo estuvo allí con Pedro, con Jacobo y con Juan y con la iglesia de Jerusalén o en Jerusalén, debido a aquella visita que hizo, porque algunos habían venido desde Jerusalén a Antioquía, diciéndoles que se tenían que circuncidar para ser salvos, en esa ocasión, aunque Pablo estaba hablándole a los de Galacia en otro tiempo, en otro escenario, pero está trayendo ese recuerdo para contarles que esto de circuncidarse no es algo nuevo, sino que viene afectando el evangelio y su pura doctrina desde hace días. Cuando Pablo estuvo allí, y Bernabé y Tito, tanto Juan, Jacobo y Cefas le pidieron un favor. Adelante, Migaleno. Le pidieron un favor, que se acordaran de los pobres. Esto es muy interesante porque en medio de ese, no sé, podemos llamarlo victoria de la pureza del evangelio que se logra en Hechos 15, ellos tienen tiempo para hablar de las necesidades de los que fueron a visitar. Y en Jerusalén la iglesia estaba pasando por muchas vicisitudes, por pobreza. Entonces ellos le piden a Pablo, a Bernabé y a Tito que se acordaran de los pobres, pero no era en el sentido de, ay, aquel como está de pobre, ¿cómo le estará yendo? Pobre, Dios le va a proveer, seguro, ¿cierto? No en ese sentido. Él está pidiendo a Pablo y a Bernabé y a Tito, aquí recordándolo en Gálatas capítulo 2, que por favor manden una ofrenda. Eso es lo que realmente le están diciendo. Por las congregaciones que vayan, si pueden, tomen una ofrenda para los que están aquí en Jerusalén, que estamos pasando situaciones tremendas en algunos casos. Entonces le encargaron colectar para los pobres en Jerusalén, para los creyentes, esa ofrenda. Acerca de eso, Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y efectivamente lo hizo. En Corinto se demoró mucho en recogerla porque los hermanos de allá amagaban mucho para dar, hasta que por fin dieron. ¿Recuerdan cuando nos reíamos jocosamente de la situación, pero era gravísima? Hace 2000 años, allá en Jerusalén, se demoraron como un año y no sé cuánto más para entregar esa bendita ofrenda, y los hermanos allá en fin. Pero cuando usted y yo leemos Romanos capítulo 15, por allá por los versículos 30, 31, nos damos cuenta que la ofrenda finalmente llegó. Entonces Pablo, aprovechando que además pues la carta es doctrinal, no deja de sembrar en el corazón de los de Galacia, de las iglesias de Galacia, que no fueran a dejar de ser generosas. Esto lo está recordando todo desde ese punto de vista. Bien. Pablo entra ahora a contarnos algo muy íntimo, es extremadamente personal de la iglesia de Cristo en Antioquía cuando ocurrió, porque toca a unos gladiadores de la fe bien interesantes. Para que ilustremos un poco más lo difícil que era para un judío relacionarse con los gentiles, porque había venido bajo el amparo de la ley desde la época de Moisés hasta hace 2000 años. Aún los discípulos que anduvieron con Cristo Jesús tenían muchas cosas arraigadas en su ser y en su manera de vivir, tan profundas, que nosotros debemos entrar a estos pasajes como el que se tiene que quitar las sandalias de los pies porque la tierra que vamos a pisar es santa.
Esto no es para llegar y decir, no, es que ese Pedro sí, pero es que mira a este otro como tan apegado a la ley, porque se querían circuncidar, para que veamos con lo que ellos tuvieron que luchar para despojarse y avanzar hacia el evangelio del reino, a la ley del Señor, a la ley de la libertad en Cristo Jesús. Miremos, por ejemplo, lo difícil que era para un judío relacionarse con un gentil, aún siendo creyente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 vamos a encontrar al apóstol Pedro, no voy a leer todo el pasaje. Básicamente en los primeros versículos usted encuentra un hombre llamado Cornelio, gentil, es un centurión. Un ángel se le aparece y le dice: tus oraciones y tus ofrendas han sido oídas, mande por fulano de tal que está en tal parte y él explicará lo que debe hacer. Pedro, que era esa persona a la cual el ángel estaba mandando a buscar de parte de Dios, anda también en su situación, porque Pedro está hospedado allí en la casa, creo que se llama Simón el Curtidor. Bien, y antes del almuerzo él va a la azotea y se pone a orar. Miren qué bonito esto. Al día siguiente, Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los enviados de Cornelio que venían del pueblo cercano, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Sí, no fue que consumió éxtasis, sino que le vino un mensaje del cielo. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, pero también reptiles y aves. El que la va a hablar ahora es Dios, y le dice, versículo 13: levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz: de ninguna manera, Señor. Replicó Pedro: jamás he comido nada impuro o qué, o inmundo. ¿Recuerdan ese pasaje en uno de los evangelios que el Señor Jesús les dijo? No es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale, ¿de dónde? De la mente, del corazón, lo que contamina al hombre. Pues Pedro se pasó aquella advertencia por la faja, si fuera del Señor Jesús, no porque él fuera un hombre de mala fe, anquilosado en algo, sino que había vivido en eso pues toda la bendita vida. Y ahora, por segunda vez, versículo 15, le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Esto sucedió cuántas? 3 veces. Algunas personas, Dios nos tiene que decir las cosas 3 veces, ¿cierto? Lo negó 3 veces, todas esas cosas. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Como no es el momento de demorarnos, solo quiero que nos ilustremos muy bien hasta la saciedad lo difícil que era para un creyente en Cristo, de origen judío, empezar a tener esta libertad que en Cristo le estaba siendo otorgada, entre ellas juntarse con gente que no fuera de su propia nación. Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje, lo adoró, dice básicamente. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Los gentiles, dados a la idolatría, pues si yo soy un gentil, pongámonos, uno lo lee y dice: pero este Cornelio tan charro. No, es que Cornelio está en la casa, está orando, y se le aparece un ángel y le dice que mande por Pedro. Si a mí se me aparece un ángel a decirme que mande por Pedro, yo que soy gentil, que no tengo ninguna cultura contra la idolatría ni nada, sino que he vivido inmerso en ella, digo, no, pues Pedro debe ser
el magnífico. Entonces cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio inmediatamente se le postra. Entonces mira, por ejemplo, señora. Y contextualizando que los dioses romanos son sus parientes muertos, o sea, ellos adorar a una persona es supremamente normal. Lo normal, sí. Como la que nosotros tenemos por los hijos, por la mamá, por el papá, nos da en cierta forma ese exceso de amor por la criatura, ¿vale? Pero aquí lo elevaban a la categoría de deidad. Bien. Entonces mira, un hombre alejado de la idolatría como es Pedro, judío, que ha seguido todo al pie de la letra, se encuentra con este. Ya empezamos mal. No miremos a Pedro como el remiso, sino a Cornelio como el equivocado. Pero para ellos era muy difícil ese entrar en comunión con personas que no fueran de su propia raza. Lo étnico aquí primaba mucho. Entonces ponte en pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Aquí vamos a ver pues que Pedro para urólogo no hubiera servido, porque miren la falta de tacto. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con extranjeros o los visite. Hay otra versión que dice, ¿cómo es que dice? La del 60, ¿qué dice? Pero la del 60. No, esa no es la del 60. Sí. Vosotros sabéis cuán abominable. Esa es la palabra que usaba. Vosotros sabéis cuán abominable. ¿Entiendes? Como, ¡oh! Terrible. ¿Por qué? Pero eso lo decía la ley. Eso lo decía la ley. Pedro no está siendo grosero, sino que él viene con esa chaqueta puesta desde siempre. Pero entonces miren que ya Dios ha empezado a trabajar en Pedro. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con extranjeros, con extranjero lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, mentira, ¿se acuerdan que dije, Señor, yo nunca he comido nada inmundo? Él lo dijo. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? O sea, Pedro lo que quería era salir corriendo de ahí, pero a toda. Ya sabemos, en el pasaje, él empieza a predicar acerca del Señor Jesús y de su evangelio del reino. El Espíritu Santo desciende sobre esos gentiles. Pero miren lo prevenido que Pedro iba. Yo allá no me meto solo. Yo tengo que ir con testigos. Miren el versículo 45. Dice, desde el 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Eso les debía haber rastrillado tremendo. Ellos solo querían hacer eso y salir huyendo de ahí. Estamos claros en que estamos mirando el entorno de un judío cristiano para salir de ese entorno de la ley. Era casi que imposible, pero para Dios no hay nada que. Sin embargo, miren el pleito. Capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Se dan cuenta el reclamo? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo pues estaba orando en la ciudad de Job y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo, usted ya lo leímos, pero vamos a resucitar este pasaje que del capítulo 11 casi no se ve nada. Descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera. De ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boquita nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del Señor.
lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento, dice Pedro, es que miren la explicación que tiene que dar este hombre después de la alegría de haber evangelizado a unas personas que estaban sedientas de Dios. Dice: en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, los aventó, ¿vio? Es el ambiente religioso recalcitrante que hay aún en la iglesia de judíos en Jerusalén con respecto al tema de sentarse con el Señor y aquellos que Él quisiera llamar, porque la camisa de fuerza de la ley era muy estrecha. Vamos a ver cómo uno se tiene que ir saliendo de ahí, si es judío, para poder entrar en el Evangelio de la Gracia, que es el del Señor. En aquel momento, dice el versículo 11, se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Job para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Mire que esto no solamente lo dijo Pablo al carcelero allá en el 16. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Eso les debía haber rastrillado, porque en Hechos 2 solo había judíos. Para que ahora en el 11 Pedro me esté diciendo que sobre los gentiles, sobre esa carne gentil, se había derramado también lo que solo sobre nosotros los judíos habíamos experimentado. Entonces, 16, recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar la obra de Dios? Al oír esto se apaciguaron, no es que calmaron por un tiempo, y alabaron a Dios diciéndole: así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O sea, eso para ellos fue, la sacó del estadio del Espíritu Santo. Algo más, dice, versículo 19. Les dije que íbamos a sacar este capítulo 11 del anonimato. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban en el capítulo 7? Lo mataron. ¿Quién lo mató? La gente, y Saulo aprobaba. Recuerden que a raíz de eso la gente salió huyendo. ¿Por qué? Porque se arreció la persecución que Saulo dirigía sobre los miembros de la iglesia de Jerusalén. Eso se volvió, mejor dicho, ellos tuvieron que salir de ahí a la brava. Sin embargo, miren qué cosa tan bonita ocurre en medio de una persecución. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a quienes. ¿Habías visto eso? Solo se hablaban entre ellos del Señor. Claro, ellos eran los propietarios de la primicia. El mismo Señor Jesús era judío. El Mesías había sido prometido a ellos. Estaban esperando el Cristo. Sigue siendo nuestro patrimonio. Sin embargo, 20, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó hasta oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé, judío, lo mandaron a ver qué estaba pasando, qué era ese desorden, como que el Espíritu Santo estaba tocando más gente que no fuéramos nosotros. Cuando él llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues eran un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vea, si usted va a buscar un marido para sus hijas, que sea así. No piense en plata, dice, que sea, ¿qué? Bueno, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo y de qué? Y de fe. Bueno, ok, y una novia para su hijo también. Un gran número de personas aceptó a ¿quién? Al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Ay, aquí volvemos a encontrar a Saulo, mírenlo aquí.
Y porque lo mandaron para Tarso porque lo iban a matar, ¿se acuerdan? Y los discípulos dijeron, no. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según sus recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían ¿dónde? Y ahí volvimos a encontrar la ofrenda. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo difícil que era para esta gente. Entonces Pablo, cuando le escribe a los de Galacia, que son gentiles, es plenamente consciente. Él mismo había sido víctima de la camisa de la ley y por eso perseguía a cristianos hasta matarlos, hasta hacerlos blasfemar, hasta hacerlos huir, los metía presos. Si alguien entiende a estos judíos que han llegado a Galacia a decirle a la gente que se circuncide porque si no, no iban a ser salvos, es Pablo. Pero en ningún momento, por su identidad de nación o de etnia, cedió a la pureza del evangelio. Entonces, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahora entendamos en este contexto en que Pedro llega a Antioquía, Pedro encuentra que Saulo y Bernabé han hecho una excelente labor entre los convertidos gentiles que están en Antioquía. Cuando Pablo le escribe esto a los de Galacia, junto con los hermanos, capítulo 1, que están con él para defender la sana doctrina, él trae ese evento de Antioquía y se los pone así, en la mano, para que puedan preservar la sana doctrina entre ellos, así como tuvo que ocurrir en Antioquía en su momento. Entonces, en cierta ocasión, Pedro visita Antioquía. Esto es lo que nos va a narrar este pasaje a partir de este momento. Cuando el apóstol Pedro llega a Antioquía, hay un hecho que a Pablo le obliga a resistirlo cara a cara, en público, frente a frente. Esto que está a punto de narrarnos Pablo, era algo que no se podía pasar por alto y era algo que tampoco se podía tratar en privado. Recuerden que por allá dice el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve y ¿qué? Ve y habla con él. Si arreglan las cosas, todo murió ahí. No se arreglaron las cosas, entonces llama a otros dos y vayan y hablen otra vez con el hermano. Si se arreglan las cosas, todo quedó ahí. Pero si no les hace caso, entonces háganlo frente a la congregación. En este caso, el asunto no era que a Pedro lo descubrieron tomándose unos traguitos por allá en el bar de la esquina o haciendo alguna cosa de las obras de la carne que son pecado, obviamente, pero que se podrían haber tratado en privado y haber llevado a una solución. El asunto aquí es contra la doctrina y esto estaba afectando la pureza del evangelio que se había predicado en Galacia y que era el que Dios le había encomendado a Pablo y a Bernabé para predicar entre los gentiles, como se lo había encomendado a Pedro y a los otros discípulos para que se lo predicaran a los judíos. Es el mismo evangelio y no se puede negociar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y no se puede preguntar, entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Porque recuerden que nosotros estamos acostumbrados que pecado es solo aquellos pecados de carácter como adulterio, fornicación, robo, envidia, asesinato, esos. Pero aquí vamos a ver que Pedro no está desplegando ninguno de estos. Pedro, un tipo bien, llegó a Antioquía y se manejó bien, estuvo todo, es más, aprendió mucho. Pero en un momento algo ocurrió que a Pablo le hace escribir esto en la carta que le dijeron de Galacia, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el hermano del Señor, columna en Jerusalén de la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro llegó, vio un ágape tan espectacular entre creyentes judíos y entre creyentes gentiles. Los veía sentándose juntos, comiendo juntos, saliendo juntos, orando juntos, todas estas cosas, que eso a Pedro lo llenó de mucho gozo y lo metió en una libertad tremenda que era la que realmente se debe tener entre hermanos en Cristo. El ágape entonces entre judíos y gentiles en Antioquía era ejemplar
y Pedro se admira tanto que empieza a hacer lo mismo. El que vemos ahí en la casa de Cornelio diciendo qué abominable es para nosotros los judíos entrar a casa de un gentil o visitarlo, ahora lo vemos comiendo ahí en Antioquía, más tal vez comiendo cosas que nunca había comido. Cosas que nunca había comido. Se comió el chicharroncito, se comió todas estas cosas que por lo general, sí, y todo con arepa. Entonces, están en esa comunión especial, santa, de libertad, no de libertinaje. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro estaba así, en comunión con los hermanos. Pero cuando vienen unos de parte de Jacobo que vienen de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles, participaba en esa libertad que ellos tenían. Pero después que vinieron aquellos, al llegar esa visita de judíos creyentes que venía desde Jerusalén, Pedro cambió. Pedro cambió porque los que venían eran personas legalistas en cuanto a que para ellos era imposible creer que la ley había sido derogada como medio establecido para comunicarme con Dios y tener salvación. Pedro los conocía, claro, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. Imagínate, el hombre está aquí comiendo con nosotros y de pronto llegan algunos hermanos cristianos de Jerusalén, llegaron en el último vuelo desde Tel Aviv, eso queda por allá, ¿cierto? Y no, aterrizaron aquí en José María Córdoba, bajan acá y en el momento en que estamos ahí en la casa de John dándole muela a todo lo que nos dan de comer allá, Pedro dice, uy, y empieza a portarse raro, a juntarse más con los que habían llegado, claro, porque los otros llegaron censurando. A nosotros esto nos puede parecer que tan charro, porque es que estamos en presencia de un pecado gravísimo que es contra la doctrina. Recuerden ese pasaje en el que el Señor Jesús está expulsando demonios y unos judíos llegan y dicen, este echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor Jesús paró en seco y dijo, si yo echo los demonios por Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por qué los echan? Pero si yo echo los demonios por el dedo de Dios, otro evangelio dice por el Espíritu Santo, significa varias cosas, pero entre ellas empezó a hablarle inmediatamente acerca del pecado que no puede ser perdonado, y era la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Pecado que no tiene perdón ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces Pablo está viendo esta situación y por eso pone el grito en el cielo como debe de ser. Entonces se retraía y se apartaba, y miren la razón, porque tenía miedo de ¿quiénes? De los de la circuncisión. Miedo. Qué tremendo. Ojo, allá en el Evangelio de Marcos el Señor Jesús dice, y en el de Mateo, hay de vosotros hipócritas. Y entonces una de las cosas que sanciona es, ustedes bien invalidan la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones. Aquí estamos en algo más grande inclusive que eso, porque las tradiciones que el Señor se estaba refiriendo era que lavarse mucho las manos, que no comer con las manos inmundas, etc. Pero el asunto acá es más grave aún, porque ni siquiera de tradición se podía decir que era, sino que estaban diciendo que para ser salvo era necesario circuncidarse, si no, no eran salvos. Eso echa por el piso el verdadero evangelio. Si yo dejo que los gentiles de Galacia se metan en la situación que me iban a meter a los de Antioquía, ellos caen de la gracia. Eso es lo que estamos hablando. Entonces esta conducta hipócrita y además de ninguna manera procedente del Espíritu Santo contamina en vez de edificar, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero miren que la ley del arrastre es fuerte, porque no solamente pasó eso con Pedro, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, los judíos cristianos que estaban en Antioquía y que vivían allí, cuando vieron que Pedro, una persona de ese prestigio en el evangelio, hace eso, ellos dicen, uy, no, venga, es que parémonos nosotros también y tengamos cuidado. Los que habían llegado de Jerusalén
se ve que llegaron a censurarlos. Se quedan comiendo con la gente inmunda. ¿Y qué es lo que está comiendo ahí? Muestre a ver, muestre a ver. Entonces, estos judíos que vivían ya en Antioquía y gozaban de esa comunión hacía rato de la libertad en el Evangelio, se apartaron de los hermanos gentiles. Y esa simulación no era solamente retraerse, sino que también los que habían estado sentados se les unieron a esa comitiva que envió Jacobo, que estoy seguro que Jacobo no los envió para eso, pero eso, ellos, claro, cuando el gato no está, los ratones ¿qué? Hacen fiesta. Entonces en su simulación participaban también los otros judíos. Y miren otra persona que entra en esto, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. Esos censuradores que llegan de Jerusalén influyen de tal manera en Pedro que Pedro les tiene miedo, y además influye en los hermanos que ya estaban residiendo allí y desde hacía días se sentaban y participaban de la mesa con aquellos, que hasta Bernabé. Entonces esto me lleva a pensar, hermanos, qué terrible es el temor, qué terrible es el temor al hombre. Mira que aquí se concluye que el temor al hombre te aleja automáticamente del amor de Dios. Automáticamente te aleja. Entonces, la responsabilidad, ahora sí, miremos por qué el Espíritu Santo nos llevó a esta carta de Galacia, es tan grande que estamos hablando de conservar puro el Evangelio de Cristo en toda la extensión de su mensaje. Y ya sabemos que la ley fue derogada, que el sacerdocio arónico fue derogado, que los sacrificios de animales fueron derogados, que el templo físico fue derogado. Entonces nosotros tenemos salones como estos para no mojarnos, para no quemarnos, para, en fin, tantas cosas, pero no es porque Dios ya habita ¿dónde? ¿En dónde habita Dios? En nuestras mentes. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ahora no se entiende, entrando en materia, por qué Pablo reacciona así. Porque si uno pasa por ahí rápidamente y dice, tan cismático, pues simplemente una comidita, no, es que estaba influyendo en la pureza del Evangelio. Entonces dice Pablo a los de Galacia, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la ¿qué? A la verdad del Evangelio, Pablo entonces redarguye, porque si Pablo se quedaba callado, el silencio lo hacía ¿qué? Cómplice. Y si alguien ha pagado un precio bien tenaz por llevar el Evangelio, ha sido Saulo, ha sido Pablo. Entonces él no se dejó intimidar por la prestancia de Pedro, ni por la de los visitantes, ni a un Bernabé que le tendió la mano. Si vamos a cuentas, Pablo sin Bernabé no hubiera tenido entrada a la comunión con los hermanos en Cristo. Pero entonces él lo sacrifica todo. Si a mí me va a dejar de hablar Bernabé, si me va a dejar de hablar Pedro, si no me van a volver a recibir en Jerusalén, a mí, él arrancó la carta diciendo, si yo agradara a los hombres, si yo buscara la aprobación de los hombres, pero aquí estoy defendiendo es el Evangelio como tal. Y solo nos está poniendo el preámbulo para poder entrar en el capítulo 3, 4, 5 y 6, en donde va a dejar sin raíz cualquier otro medio de comunicación con Dios o de justificarnos ante Él que no sea Cristo Jesús. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos. Vuelve a hacer énfasis, delante de todos. Pablo estaba convencido firmemente de lo que predicaba. Por lo tanto, era responsable de velar por la pureza del mensaje que les había predicado. Y Pedro, que además era un creyente maduro, al que seguramente uno podrá decir, pero entonces si se enoja Pedro, no, hermano, es que uno ya maduro en el Evangelio, de enojos ya no puede vivir. Pedro era una persona permeable a los llamados de atención. En la segunda carta, como vamos a ver los viernes, Pedro escribe de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Él no quedó resentido por eso, ni la iglesia se dividió, por el contrario, se afianzó. Entonces, Pedro era un creyente maduro, al que seguramente no lo iba a abatir, le iba a dar pena, claro, ¿quién no? El ser reprendido, y mucho menos en algo que era para beneficio del Evangelio,
que Pedro mismo predicaba. He ahí la bendición de poder estar confrontando entre nosotros en qué estamos creyendo. Pablo lo hizo 3 años y sube al tercer año y sube a Jerusalén, y 14 años después sube nuevamente a Jerusalén a verificar: hey, estamos predicando bien, estamos predicando lo correcto, ninguno de nosotros nos hemos desviado, sigamos adelante. Pero era por doctrina, lo que creemos, el evangelio puro del Señor Jesucristo. Entonces le hace un bosquejo a Pedro que le sirve a todos los judíos de ahí en adelante. Pablo, con mucho respeto: si tú, siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judío. Pedro, usted está por aquí hace varios días, ha visto la libertad que el Espíritu Santo nos ha dado para tener comunión en torno a la sangre del Señor Jesucristo y a su sacrificio en la cruz y a la resurrección. Pues casi que le hace una lista hasta del menú de lo que había comido y todas esas cosas, ¿sí? A propósito, el sábado caminaste más de 2 kilómetros, no nos permite caminar sino 1 en la ley. ¿Sí me hago entender? Te vi por ahí comiendo con las manos inmundas, agarraste un pan de bono con las manos todas empantanadas, todas esas cosas así por el estilo. En algo tan aparentemente poco como el comer, el trasfondo es profundo. Entonces, esto que Pablo está haciendo es verificándole a Pedro, y Pedro se lo permite, que Dios a través del Señor Jesús vino a reconciliar a la humanidad con Él, no solo a una nación. Y para eso tenía que salirse de la camisa pequeña de la ley de Moisés. Vamos a ver cuando estemos mirando el Evangelio de Juan, no se lo vayan a perder, y si se lo pierden, por favor escúchenlo cuando lo abramos. Es que el judío en sí no era malicioso, tenía una ropa muy chiquita. ¿En qué sentido? Miren, el Señor Jesús sana al tipo en Juan capítulo 5, un hombre que llevaba 38 años con problemas de locomoción. El Señor lo sana. Inmediatamente llegan los judíos y lo ven cargando el lecho, y le dicen: ¿y usted por qué está cargando el lecho? Entonces él dice: el que me sanó dijo que lo cargara y yo lo estoy cargando. Inmediatamente, en vez de decir: hombre, 38 años sin caminar, bravo, hagamos una vez. ¿Y dónde está el que le dijo que cargara el lecho? O sea, ya ven detrás del que la ley de Moisés era muy estrecha para contener al Señor Jesús. En cierta ocasión los discípulos iban un sábado por entre los espigales y comiendo mazorca, ¿sí o no? Y sus discípulos, ¿por qué en sábado? Y entonces les trae a colación. ¿Recuerdan cuando David iba huyendo? Entonces entró al templo y al tabernáculo, y solo estaban los panes de la proposición, que solo es lícito comérselo a los sacerdotes, y comió él, que no es sacerdote, y además los hombres de él, que menos sacerdotes. Y les dice: porque el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre por el sábado. Era muy estrecha la camisa de la ley. Entonces entendámoslos. Pedro es reconvenido y le dice que lo que le está diciendo, y lo va a refrendar más adelantico cuando dice que ya no hay hombre ni mujer, etcétera, etcétera, es que no hay limitante alguna para una persona, sea quien sea, ser tocada por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces le dice: si tú has vivido estos días como gentil y no como judío, ¿por qué ahora me vas a obligar a los gentiles a judaizar, a observar leyes que en el nuevo pacto fueron derogadas? A nosotros queda muy fácil, entre comillas, entender esta carta ahora, porque ya vimos Hebreos y pasamos por ahí. Vale. Entonces, Pablo reconoce: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es que acordate, Pedro, que yo también soy judío, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, irreprensible en cuanto al fariseísmo. Entonces recordad que vos y yo somos de origen judío, no somos como los gentiles que vienen del paganismo, pero en últimas, Pedro, somos tan pecadores como ellos. Nosotros sí somos de los judíos, no somos de los gentiles, pero hemos entendido, Pedro, que el hombre no es justificado por las obras de la ley.
usted y yo sí que sabemos que no es por ahí, porque inclusive el Salmo decía, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y la ley, lo que le hemos propuesto a la gente es que cumpliendo sus estatutos vamos a ser favorecidos por Dios, y la ley nadie la puede cumplir. Una vez usted y yo nos dimos cuenta de eso, usted porque anduvo con el Señor y yo porque lo vi cuando se me aparece y me revela el Evangelio, que solamente el hombre puede ser justificado por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Entonces, Pedro, si nosotros ahora le cedemos a estos hermanos que vienen de Jerusalén y lo hacen a usted temer, y a Bernabé y a los que ya estaban sentados desde hace meses con estos, llevamos un año aquí, Bernabé y yo llevamos un año aquí en Antioquía edificando la congregación. Bernabé y yo sí que hemos comido y nos hemos sentado y hemos compartido con ellos, para que hasta el mismo Bernabé participe en esa simulación que ustedes ahora están teniendo. Algo falta por quebrar aquí y por renovación de mente. Entonces, si les decimos a ellos que se sometan a cualquier parte de la ley de Moisés, por pequeño que sea el mandato, porque recuerden que la ley de Moisés no solamente regulaba el homicidio, también regulaba hasta cómo uno cocinaba, porque no se comerá el cabrito en la leche de no sé quién, de la misma. ¿Recuerdan todo eso? Es que la ley de Moisés trataba de legislar todo el espectro del comportamiento de los israelitas, desde la ida al baño hasta la forma en cómo debían ser sepultados. Entonces Pablo le está diciendo, por pequeña que sea, en este caso, el que un judío no se sienta con gentil, que forma parte de la ley, por pequeña que sea, ese mandamiento que nos parezca a nosotros inofensivo, sería acusar que lo que Cristo hizo en la cruz por salvar a la humanidad fue insuficiente. Y eso es gravísimo, sería un horror de horrores. Entonces, mi Pedro, yo no puedo dejar que usted haga eso, y por eso lo estoy diciendo en público aquí en Antioquía. Los de Galacia ya deben estar pensando cuando están leyendo esta carta, si eso lo dijo Pablo a Pedro en el momento, ¿qué nos irá a decir a nosotros? ¿Qué no nos irá a decir a nosotros? Entonces, nosotros, dice, recuérdeme qué venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer? Renovar la mente. Pero es reconvenido por Pablo, y Pablo dice, nosotros, miren Pablo cómo se mete. Él no está en la posición del gran varón y que ustedes los que no saben, no. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Hombre, conociendo que por las obras de la ley nadie es justificado, por eso ahora usted y yo somos cristianos. ¿O no, Pedro? Pedro, yo me imagino un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de humildad, sabe bajar la cabeza y decir, tenés toda la razón, mi hermano. Y Pablo continúa y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La ley de Moisés fue derogada, Pedro, y si fue derogada por Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacer esto? Y aquí hay una sentencia que ahora sí toma razón de ser para ahora que la leemos. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado, sea entre los judíos o entre los gentiles, por las obras de la ley nadie será. Si nosotros que vivimos con esto desde Moisés, hombre, Pedro, ahora estos que son gentiles de aquí de Antioquía, pues si los circuncidamos y les hacemos decir, bueno, no puede hacer esto los sábados, no puede hacer esto tal día, no puede hacer tal otro, no puede hacer tal otro, nadie, usted y yo sabemos que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y le dice, ahora, y si nosotros buscando ser justificados en Cristo, porque aquí es algo interesante, miren, síganme en este pensamiento. Vamos a pensar que usted y yo somos judíos y judías, que no creímos en Cristo Jesús, o que creímos en Cristo Jesús a medias, quedamos medio creídos, ¿cierto? Pero supóngase que somos de los que no creímos en Cristo Jesús. ¿Qué sigue vigente para nosotros judíos? La ley. ¿Qué sigue vigente? Lo que se hace allá en el templo. ¿Qué sigue vigente? Los sacrificios. ¿Qué sigue vigente? El no toques, no tomes, no pruebes. Ahora, soy un medio convertido, porque estos son los que acaban de llegar de Jerusalén.
a Antioquía y digo, no, yo sí he creído en Cristo Jesús, pero gracias a Dios me circuncidé, por si de pronto a la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz le quedó algo por faltar. Si a mí me van a devolver aquel gran día delante de Dios, de una vez les muestro mi circuncisión y paso. O muestro que he guardado la ley. Es interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que ahora usted y yo, que somos judíos y no hemos creído en Cristo Jesús, lo creemos a medias, nos encontramos con unos gentiles que sí creen en Cristo Jesús y con unos judíos que sí creen en Cristo Jesús. Si para nosotros la ley de Moisés es vigente y el que la viole será desechado por eso, esos que ahora están en la libertad de Cristo Jesús, para nosotros, ¿qué son? Pecadores, porque están violando ¿qué? La ley de Moisés. Entonces, para estos que acaban de llegar de Jerusalén, a estos que han buscado ser justificados en Cristo, para esta gente seguían siendo pecadores porque no estaban guardando la ley. Y eso es una blasfemia, porque ahora esta gente cree en Cristo Jesús, el nuevo pacto que ha traído y representa en el orden de Melquisedec, en el que hay resurrección y hay un solo sacrificio. Y estos, entonces, lo que le estaban diciendo a Pedro, a los que estaban sentados con los gentiles: ustedes son muy pecadores, sentados con pecadores. Tenga por seguro que Pedro, como los que defendían la ley, pero que habían sido justificados en Cristo Jesús al creer en Él, créame Pedro, seguirá habiendo una fracción de judíos para siempre, para los cuales nosotros somos unos blasfemos por haber creído en Cristo Jesús. Somos unos blasfemos por comer con las manos inmundas. Somos unos blasfemos por sentarnos con gente inmunda. Somos unos blasfemos por lo que comemos. Somos unos blasfemos porque hemos aceptado que Dios derogó el antiguo pacto y ha establecido el nuevo. Para eso ya no hay solución. ¿Te das cuenta de lo delicado? Pero lo importante. Entonces, también nosotros seguiremos siendo hallados. Por buscar a Cristo somos hallados pecadores. No, Señor. Nosotros hemos creído que Cristo Jesús es el único medio de justificación ante Dios. Pero, Pedro, vuelvo y te lo digo, lo que está ahí implícito, seguiremos siendo pecadores para aquellos que no han abandonado la ley y nos persiguen a nosotros por haberla abandonado. Entonces, dice Pablo, es por eso ministro de pecado. O sea, si ellos nos llaman a nosotros pecadores por dejar la ley ritual de Moisés, entonces por eso Cristo, miren a dónde va la blasfemia. Lo que están diciendo es: este Cristo en el que ellos creen les acolita todos sus pecados. Pero estaban hablando de pecados rituales, de no tocarás, no comerás, no te pondrás. Miren dónde va la cosa. Entonces, si Cristo nos liberó de eso, Cristo está promoviendo el pecado entre nosotros. Inmediatamente Pablo dice: en ninguna manera, jamás. Miren a dónde va. Los culpables de pecado son ellos por perseverar en un pacto abiertamente derogado por Dios. Los pecadores son ellos porque el pecado de ellos es no creer en Cristo, en el que Dios ha traído salvación y redención. Ellos son los pecadores, pero tienen tal mamotreto religioso encima y lo representan con tanta solemnidad que hacen sentir miedo y terror a alguien como Pedro y a alguien como Bernabé y a personas que ya llevaban más de un año conviviendo con cristianos gentiles en Antioquía. Es gravísimo el asunto. Si usted después vuelve y le aconsejo que se lea Gálatas en unas 8 versiones. En audio viene como en unas 4 o 5. Léanse y escúchense estos 2 capítulos varias veces y van a entender el sentir del Espíritu Santo al dejarnos este testimonio. Ahora, usted me dirá: John, ¿y para qué nos sirve esto hoy en día, 2000 años después? Pues a mí como que no. Yo sí vengo de una religión, etcétera, etcétera. Si esto es válido frente a un pacto antiguo que Dios se había dado y que había venido de Dios, pero que ya estaba derogado, ahora imagínense de cuánta religión falsa donde usted y yo provenimos. Y el temor es lo que caracteriza a las doctrinas heréticas. No te dejan salir de ahí por temor, te persiguen.
Cualquiera sea la doctrina. No es solamente la doctrina de la tradición del año 300 después de Cristo. Estamos hablando de las otras doctrinas heréticas que hay, en donde tú sales y te persiguen como el peor de los pecadores cuando no entienden que el asunto es al revés. Nosotros sí lo entendemos. Ahora, Pablo no se estaba vanagloriando de esto. Pablo le está dando curso a la renovación de entendimiento que ha tenido por la revelación y no puede negociarla. Por eso es que Pablo no puede negociar esto y no puede permitir que Pedro la negocie. Entonces le dice ahora a Pedro, miren que le está explicando como maestro. Recuerden que Pablo fue levantado como maestro y predicador a los gentiles, y le está dando a Pedro, un hombre al cual respeta en dignidad como apóstol antes que él, pero le está aclarando las cosas. Porque si las cosas que destruí, dice Pablo, las mismas vuelvo a edificar, Pedro lo entiende. Si al salirme de la ley como medio de justificación, porque he entendido que en Cristo Jesús es la reconciliación con Dios, eso no me hace pecador. Al contrario, me libera, porque lo que hice fue creer en Cristo. Y recuerden que Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida. Y recuerden que Él dijo, si Cristo los libertare, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y aquí vienen a tomar versículos clave, luz en nosotros. ¿Recuerdan cuando en Mateo dice, tomad mi yugo, venid a mí todos los que estéis ¿qué? Cansados, cargados y ¿qué? Y trabajados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Por nosotros y detrás de las añadiduras, siempre, yo recuerdo mucho una ilustración que había, que era, que me imaginaba como con un bulto, ¿cierto? Con mis problemas. Y yo iba a la cruz de Cristo y dejaba ese bultico ahí, y me iba libre. Muy bonito, ¿cierto? Entonces unos llevan en ese bulto las deudas, ¿sí? Llevan en ese bulto la enfermedad, llevan en ese bulto la persecución, todos los problemas emocionales que mantenemos, ¿cierto? Ahí, de psiquiatra, y los dejamos ahí. No. En el contexto que mi Señor Jesús estaba hablando, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Es todos los que están cansados de la ley de Moisés, de todas las cargas que se les ha puesto durante tanto tiempo para poderse acercar a Dios, vengan a mí y lleven mi yugo, que es suave, fácil y ligero de llevar, porque esa es la ley del Espíritu. Entonces, a lo que él va a entrar a continuación del capítulo 3 es a explicarnos que, aunque estamos sin esa ley, no es que andemos sin ley, ¿vale? Pero por lo menos acabemos esto hoy. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. O sea, Pedrito, mire, si usted y yo ya habiendo creído en Cristo como camino para acercarme a Dios, y el único que hay, me vuelvo a reconstruir las obras de la ley, entonces lo que estoy haciendo no solamente es un retroceso, es un error garrafal y no tiene ninguna clase de disculpa ante los ojos de Dios. A eso se refiere Hebreos cuando dice, no descuidemos una salvación tan grande, porque si yo violento y me vengo contra el testimonio de 3 testigos tan sólidos como son el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ya ningún sacrificio queda por los pecados. O sea, si yo desecho el nuevo pacto como sacrificio por los pecados y reconciliación con Dios y salvación, y además la resurrección que me lleva a tener una vida nueva con Él, ya no queda más sacrificio por los pecados, he vuelto a la condenación del pecado. Eso es lo que está diciendo, eso es doctrina, ¿vale? Entonces las mismas vuelvo a edificar. Volver a ellas sería hacerme transgresor. Retornar al pacto antiguo, Pedro, es transgredir la ley de Dios. Y yo creo que podríamos pensar en dejar ahí. Sí, porque este alimento sólido que Pablo nos está dando es bueno hacerle una buena digestión. Oremos mejor, dejemos ahí. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en el cual nos has permitido ocuparnos de tu reino y de tu justicia, y todas esas cosas que antes nos perseguían y nos afligían, al depositarlas, Señor, en su lugar correcto, porque tú ya te has hecho cargo de ellas, nos lleva a perseverar en la renovación de entendimiento. Esto se llama renovar entendimiento. Perdóname, Señor, y perdónanos, porque antes cuando entrábamos a Gálatas pues no encontrábamos nada como para nosotros, porque andábamos buscando cosas. Pero ahora que te estamos buscando a ti, encontramos las riquezas escondidas que hay en tu nombre y en tu persona. Definitivamente
solo en ti nos movemos, por ti somos y por ti existimos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, ayúdanos a perseverar en abrir juiciosamente las Escrituras juntos y en este caso, como Pablo lo hizo con Pedro hace 2000 años, defender la sana doctrina. Hoy nos tocan otros 2000 años después. Primero para nosotros y después cómo la enseñamos a todos aquellos que nos escuchan. Porque haciendo eso, entonces podremos perseverar en la salvación nosotros y los que nos oigan. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.